Hola, soy Pablo Sola, socio del área de EY y miembro del Steering Committee del Power Women Network. En el marco de nuestro ciclo de charlas, Be Inspired, hoy invitamos a Laura Gué. Laura es miembro de directores de Banco Santander, Argentina, de Pharmacity y también es asesora ejecutiva del grupo Sancor Seguros. Ella cuenta con una gran trayectoria en el mundo empresarial y actualmente asesora reconocidas compañías de la industria financiera y nos va a contar luego al respecto de esto. Aprovecho también, antes de iniciar con nuestra charla, para presentar a algunas de las personas integrantes de la red que se sumarán a la misma. Ellas son Carolina Queimaliños, que es Senior Manager del área de Strategy and Transactions, Verónica de Baglia, que es Senior Manager del área de Business Consulting, y Lorena Gregory, que es nuestra Talent Leader de EY Argentina. Hola Laura, bienvenida y gracias por sumarte a este ciclo de charlas, mujeres inspiradoras, que consideramos muy necesario para nuestro ecosistema de negocios. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias primero por la confianza en invitarme a este espacio, que sé que es muy importante para EY y que yo también valoro mucho. Así que para presentarme brevemente, yo soy Laura G., soy contadora pública de la Universidad de Buenos Aires. Hice allá por los años 90 mi MBA en la Escuela de Negocios de Harvard. Trabajé durante toda mi carrera, o sea, yo salí de la secundaria y ya empecé a trabajar, tenía siempre la aspiración de ser económicamente independiente, así que empecé a trabajar en Alpargatas, en el área contable, después en la compañía ESO, en el departamento de tesorería, y después cuando me gané la beca de Procter & Gamble para hacer mi MBA, me fui a Harvard. Cuando volví, empecé trabajando para Boston Consulting Group, allá por también 1994, fui la primera consultora de BCG en Argentina, y ahí emprendí un camino de consultoría. Después trabajé para el grupo, para Hermes Management Consulting, que trabajaba bastante para el grupo Excel en toda esa época del M&A y el Private Equity. Trabajé también para otro fondo privado de inversión, Hicks Muse, manejando su portfolio de inversiones de Internet. Después trabajé para el grupo Pegasus y Venture Capital, así que esa fue mi época de Private Equity y Venture Capital. Y después fui CEO de dos compañías de medios. Una fue Compañía Meca, de Outdoor Advertising, y fui también CEO de la holding Cimeco, que era una holding que tenía acciones de La Voz del Interior y el diario Los Andes de Mendoza. Así que esa fue mi época de medios y prensa. Y después volví al primer amor, a la consultoría estratégica, como consultora socia en Integration Consulting, una empresa de origen brasilero. Estuve a cargo de la oficina de Buenos Aires y de Santiago de Chile por casi 10 años. Hace 4 años emprendí un nuevo camino, que es ser consultora independiente, trabajando para el grupo Sancor Seguros, y también ser directora. Ya había sido directora en varios boards anteriormente, pero esta vez como directora independiente en Banco Santander y en el directorio de Pharmacity. Eso desde el punto de vista profesional. También soy mamá de Catalina y Macarena, de 21 y 18 años, y estoy hace 26 años casada con Juan. Así que guitarrista, buceo y trato de jugar al tenis. No puedo decir que juego, es más aspiracional, pero mi familia me tiene mucha paciencia en la cancha. Bueno, una amplia variedad profesional y personal, por lo visto, Laura, en esta bio o recorrido de tu vida que es muy, muy interesante. Laura, ahí la primera pregunta para iniciar la charla es, mirando en retrospectiva, lo que queremos entender es la Laura que está hoy, con la que charlamos hoy en esta conversación. ¿Cómo es con respecto a la Laura de los inicios de su carrera? ¿Qué cambió, si hay algo en vos en este recorrido? Bueno, muchas cosas cambiaron, muchísimas. Algunas, las más profundas y esenciales, se mantuvieron igual, ¿no? Voy a focalizarme en lo que cambió primero. O sea, además de las canas y los kilos de más en todos estos años, creo que una de las cosas, y no las voy a nombrar por orden de importancia, sino a medida que van saliendo, relativizo mucho más las cosas. Tomo más perspectiva. No me tomo las cosas tan en serio, tan a nivel personal. Cuando algo pasa, es raro que yo diga por qué me pasa a mí. Algo que sí decía muchas veces años atrás.
las cosas pasan, no necesariamente es por mí o para mí o contra mí. Entonces, este relativizar y tratar de tomar perspectiva es uno de los aprendizajes y cambios en estos tiempos, todos estos años. Durante estos 30 años también aprendí a conocerme más. Algo que yo valoro mucho lo vivido. Le doy mucho valor a la experiencia, pero desde el punto de vista de la vivencia, ¿no? Y siempre me pasaba que cuando cambiaba de década, siempre pensaba que entraba en una década mejor, ¿no? Cuando cumplí los 30 dije, y ahora tengo mucha experiencia, porque ya tenía 10 años de experiencia laboral, empezaba mi familia y decía, ahora sí la tengo clara, tengo mucha energía vital, los 30 son la mejor década. A los 40 me pasó exactamente lo mismo, dije, no, son los 40, ahora sí que tengo toda la experiencia. Y ahora que entré en los 50, siento exactamente lo mismo, que estoy con mucha energía y con mucho más aprendizaje. Con lo cual, los años para mí son una gran ventaja, no los veo para nada como una desventaja. Y entonces eso habla bastante también del tema del autoconocimiento, ¿no? Cómo uno va avanzando y afianzando lo que sabe de uno, que creo que es un punto bien importante y que en mi caso le he dedicado bastante tiempo y foco. Otra cosa que también creo que cambió es, me he equivocado mucho en estos 30 años de profesión y de vida, muchísimo. 30 años profesionales estoy hablando, ¿no? Tengo, como dije recién, pasé los 50. Pero creo que el haberse equivocado mucho sacó un montón de peso de mi mochila. Entonces viajo mucho más liviana, mucho más segura. Ya no me da vergüenza equivocarme, al contrario, lo valoro, trato de ver por qué pasó y qué saco de eso. Y dejé de estar pendiente de la mirada de los demás, que todavía algo estoy pendiente, pero mucho menos que antes, ¿no? Y eso también saca mucho peso de la mochila. Y en lugar de estar pendiente de la mirada de los demás, estoy más pendiente de mi mirada de los demás. Trabajo sobre mi mirada de los demás. ¿Por qué? Porque trato de no cometer errores que otros han cometido o que yo misma cometí. Entonces, por ejemplo, entender que el otro es distinto a mí. Eso es cambiar mi mirada de los demás. Entender que hay riqueza en esa diferencia y que yo realmente para respetar al otro tengo que incluir esa diferencia en la ecuación. Entonces ese es otro gran aprendizaje para mí y cambio dentro de lo que yo he vivido estos años. Y por último, una gran reconexión con mis creencias, con mi espiritualidad y con mi sentimiento de propósito o del para qué, como lo llamo yo. Entonces creo que si tengo que resumir, esos son los grandes cambios, ¿no? Relativizar y tomar perspectiva, mayor conocimiento de mí misma, mucho menos miedo al error y a la equivocación y mayor seguridad cuarto, trabajo en la mirada hacia el otro y una reconexión con lo que yo creo. Laura, la verdad que... No, está perfecto y la verdad que en toda tu experiencia que contaste así muy brevemente en todos estos años, hay muchas en donde, y casi en la mayoría, donde tuviste roles de liderazgo, ¿no? Y tan variada y tan extensa, me imagino que durante todos esos años como líder, habrás ido variando ese modelo, ese formato de líder y justamente hoy el modelo de liderazgo también está como en transformación, en reconversión. Y esto entonces me da el pie para comentarte y pedir que vos nos comentes. Hablaste recién también del propósito, del autoconocimiento, de la mirada de los demás, que tiene mucho que ver con las nuevas requisitos, habilidades de un líder transformador, ¿no? Y hablaste del propósito. Entonces a mí me gustaría preguntarte en qué se centró tu propósito, ¿no? Y cuánto tiempo te llevó a lo mejor a alcanzar ese propósito y qué acciones desarrollaste para transitarlo y para alcanzarlo. El sentimiento de propósito es algo relativamente nuevo en mi vida. O sea, durante mis 30 y mis 40, mi foco estaba en objetivos muy concretos y logros, ¿no?
que iban afianzando un poquito mi sensación de control y de que sí puedo, etcétera. Pero fue recién, les diría yo, después de los 40 que empecé a sentir la necesidad de pensar en para qué estaba haciendo todo lo que estaba haciendo. Y qué sentimiento, creo que es bastante estándar que uno tenga estas crisis existenciales a la mitad de la edad, ¿no? Middle age, no sé cómo se dice bien, pero, y bueno, yo no fui una excepción y pasé por esa crisis también, ¿no? Y cuando me di cuenta que tenía sentido el buscar al menos un propósito, me abracé a esa búsqueda, ¿no? Al principio en forma inconsciente y después cada vez más consciente, ¿no? Y esta búsqueda ha tomado bastante más ímpetu durante los últimos 5 o 6 años, con lo cual traer a la conciencia el propósito es bastante nuevo en mi vida. A lo mejor lo estuve haciendo sin saber que lo estaba haciendo. Por otro lado, cuando uno se emprende la búsqueda de un propósito, para mí es una búsqueda continua. No es que uno dice, ya está, vi la luz, es para esto. Es como que yo creo que mi propósito incluso va mutando y va cambiando y se va perfilando y se va puliendo. Entonces, y es muy individual y es muy de cada uno, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo que decir, ok, Laura, ¿cuál es tu propósito? No sé si lo puedo describir, pues no lo he descubierto totalmente. Tengo indicios. Justo hace creo que fue una semana larga o 2 semanas, fue el coloquio de IDEA y me invitaron a conversar en el espacio de conversaciones sobre la fe y hablábamos justamente de este tema. Y yo lo que decía es, yo no sé si descubrí mi propósito, pero estoy teniendo varias pistas que son las que me inspiran a trabajar como yo trabajo y a vivir como yo vivo, ¿no? Entonces, una es que para mí el propósito no es el qué, sino es el para qué. Es para qué, y ese para qué es más para quién que un para qué. En mi caso es para el otro, es para estar al servicio del otro y poder poner mi grano de arena en ayudar al otro en lo que sea que necesite, no en lo que yo quiero, sino en lo que el otro necesita. Y que ese ser humano con mi granito de arena haya podido mejorar algo de su ser, de su persona, de su evolución, de su situación económica, de su familia, de resolver un problema. Pasa por ahí. Yo, como decía antes, yo buscaba mucho el resultado, ¿no? el objetivo, y yo sentía que con eso iba a lograr la felicidad. Y me doy cuenta que la felicidad es más un resultado, no es un objetivo. O sea, si uno cumple su propósito y trata de todos los días, va en camino y es coherente y consistente en cada cosa que hace con ese aspiracional, la felicidad viene sola y uno recibe mucho más de lo que da. Entonces, yo creo que ese propósito, no sé si lo cumplí, creo que no. ¿Por qué digo que no? Porque creo que si algún día sentimos que ya cumplimos nuestro propósito, seguramente estamos para buscar otro o para redoblar la apuesta. Tiene que estar siempre esta sensación de puedo hacer más, ¿no? Y de buscarlo constantemente, porque cambia uno y también cambia la realidad y las necesidades de los demás. Entonces, yo creo que es un proceso de evolución continua e infinita. Entonces, no tengo esta sensación de deber cumplido, sino tengo esta sensación de sí estar conectada constantemente con, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Y cómo puedo ponerme al servicio de los demás? Me preguntaste sobre acciones concretas. Yo creo que una acción concreta claramente es abrazar el conocerse más uno, ¿no? Porque a partir de conocerse uno empieza a ir para adentro y ver realmente qué aspira dejar en este mundo cuando uno ya no está más. Y el propósito va por eso, es decir, nosotros estamos acá en un tiempo limitado. Bueno, ¿qué quiero hacer con ese tiempo? ¿Qué quiero dejar en ese tiempo? Entonces, en mi caso, yo sé que quiero dejar una herencia positiva, de alguna manera. Cuando empecé más a conciencia este camino, buscaba la gran misión. Parte porque me sentía especial, no sé por qué, yo soy especial, vine a hacer algo grande.
Y en realidad creo que se compone en mi caso de pequeñas cosas todo el tiempo. Ya el solo hecho de proponerse hacer las cosas bien, desde lo más chiquito, todo el tiempo, todos los días, es dificilísimo. Entonces creo que ya al menos esa es mi primera aspiración. No me sale todo el tiempo, claramente que no. Y cuando termino mi día no estoy contenta, pero sí me levanto todos los días decidida a hacer lo mejor que puedo para hacer las cosas bien. Entonces, creo que el conocerse mucho a uno es una acción. Y después la otra acción es trabajar en esto de estar conectado, ¿no? De no entrar en el colectivo, ¿no? A mí, Matrix pude aguantar solamente la primera, no pude ver todas las demás. No soy fan de la ciencia ficción y me cuesta muchísimo, pero me pareció una metáfora maravillosa, maravillosa. Y creo que es eso, ¿no? Desconectarse de la Matrix. Es mucho más cómodo, es mucho más fácil, aunque a nosotros nos parezca difícil estar en la Matrix. Hay que desconectarse y conectarse con lo esencial, con lo verdadero. Y eso es un trabajo consciente, que hay que hacerlo consciente. O sea, uno tiene que proponérselo, no sucede solo. Entonces creo que esas dos cosas, trabajar mucho y abrazar el conocerse más y muy conscientemente conectarse con la esencia y con lo verdadero todos los días. Todos los días, 1 minuto en el día, conectarse. Esas dos acciones, por ahora. Ahí, Laura, me interesó el tema del autoconocimiento, ¿no? Y lo del colectivo, porque nosotros nos pasa mucho y con las chicas que estamos en la red o con otras que tratamos muchas veces los temas de género y nos contamos experiencias de cuestiones que nos pasan y barreras que nos encontramos y a veces sentimos que son específicas por ser mujer. Y a veces es con tono de desgracia, de que, bueno, vos tenés experiencia de muchas veces ser la única mujer en una reunión de hombres, o de haber sido, nos has contado en una reunión anterior, ser la primera en un montón de cuestiones por ser mujer. Entonces, a veces en cuestión de nos reímos de alguna anécdota de la otra y a veces también nos la pasamos mal o nos sentimos mal porque sentimos que por ser mujer nos tenemos que, no sé, reforzar el doble o validarnos de otra manera. Entonces yo quería consultarte en base a tu experiencia y a tu experiencia profesional en estos años, qué experiencias pasaste y qué consejos tenés vos para las mujeres y cuál sería nuestro rol de liderazgo y cómo siendo una misma y sin tener que cambiar, sin tener que tomar un rol de hombre, podemos avanzar y crecer en nuestras carreras profesionales. Yo creo que nombraste la palabra barreras, Carolina. Sí. Creo que cuando yo pienso en qué barreras hubo, las veo mirando para atrás, porque no fui consciente de las barreras. O sea, yo las iba atravesando con cierta naturalidad, porque formaban parte del paisaje. O sea, yo me acostumbré a ser siempre la primera mujer durante muchísimos años. No me parecía algo raro. O sea, ahora estoy mirando en retrospectiva. Y sí, barreras, ahora que las miro, muchísimas. Y hay barreras internas de nosotras y externas. Y yo las querría separar, porque son dos animalitos bien diferentes. Nosotras las mujeres tenemos muchas barreras internas que nos ponemos a nosotras mismas. Les voy a dar algunos ejemplos. Y obviamente son generalizaciones. Cuando uno habla de estos temas se está generalizando, sobre todo para quienes no se escuchen y no se sienta identificado, está claro, estoy diciendo de lo que yo viví, lo que vi. Y a partir de ahí estoy sacando conclusiones con estas generalizaciones. Una es que nos focalizamos mucho en lo que nos falta, las mujeres, y no en lo que tenemos. O sea, siempre, yo me he dado cuenta, y lo hice hasta hace poco, entré a una entrevista, y dijeron, Laura, bueno, queríamos conocerte. Bueno, te voy a decir de qué no sé. O sea, ¿cómo? Un hombre jamás va a entrar a una entrevista diciendo, primero te voy a decir lo que no sé, y después te digo lo que sé. Entonces, es como que nosotras focalizamos mucho siempre en lo que nos está faltando y menos en lo que tenemos para traer a la mesa. Ese es un punto, una barrera interna grande.
Otra barrera interna es que nosotros tenemos cierta validación de que si las cosas no se hacen sufridas y trabajadas, no tienen valor. Si no le dedicamos a alguien que estudió 1 hora y a alguien que estudió 10 horas, ¿cómo puede ser que el que estudió 10 horas le pongan menos nota? Y a lo mejor el que estudió 1 hora es más inteligente. Pero nosotras es como que el tema del sufrimiento, del trabajo, de las cosas con sangre, sudor y lágrimas, le damos muchísimo valor. No está mal eso, está bueno validar eso, pero lo que no está bueno es no validar la capacidad que uno trae, lo natural, la capacidad natural que uno tiene. Entonces, esa es otra para mí barrera que tenemos las mujeres. Otra es, le huimos al alto perfil en general. No nos gusta estar en el spotlight. Nos gusta estar en la retaguardia. ¿Y qué pasa? A veces si uno no está en el spotlight, no te ven. Y la culpa no es del que no te ve, es porque no tenés la luz suficiente sobre tu cabeza para que te vean. Entonces, eso también, no validamos el automarketing, por ejemplo. Consideramos que es algo, o sea, no solamente no lo validamos, a veces hasta lo condenamos. Pero yo lo que aprendí es que es la forma de darte a conocer, no es que estás vendiendo algo gato por liebre, estás vendiendo lo que sos, pero lo estás como, no sé si vendiendo la palabra, lo estás comunicando. Entonces, ¿cómo te van a contratar si no te conocen? Y de eso se trata el ir levantando el perfil. Y otra barrera grande que tenemos las mujeres es que tampoco le damos valor a la creación de vínculos en el trabajo. O sea, no creamos vínculos dentro y fuera del trabajo a nivel profesional. No creemos en el networking. Y eso es una gran barrera para las mujeres. Entonces, esas es para mí barreras internas. Y después, obviamente, que hay barreras externas. Las barreras externas vienen estereotipos que todavía están vigentes, muchísimos estereotipos sobre las mujeres. Yo lo vivo, eso en asociaciones donde también soy la única mujer y que de pronto el estereotipo es que para las esposas le hacen una clase de pintura, de maquillaje, y a lo mejor a las esposas les interesan un montón de otras cosas, arte, innovación, tecnología, pero jamás se les ocurriría dar una charla de tecnología para las mujeres. Y eso me pasó el año pasado. Sin hablar de que como soy la única mujer, mi marido de maquillaje, imagínense que mucho no le divertía, con lo cual no pudo participar en la actividad. Eso con respecto a los estereotipos, hay bastante todavía de incomodidad en trabajar con la mujer. Los hombres, en general, yo lo he notado, perdón Pablo, porque seguramente eso es una excepción, pero como que se tienen que cuidar de las malas palabras y de lo que dicen y cómo lo dicen, y es como que no se relajan al momento de estar, y creo que ahí hay que habilitar un poco más y nosotras también relajarnos para que los hombres se sientan más cómodos cuando están en un ámbito donde hay mujeres. Entonces, y después hay viejas tradiciones, ¿no? La típica de que la charla de café previa a la reunión sea sobre fútbol y nosotras, las que no somos futboleras, quedamos un poquito en offside, hablando en términos futbolísticos. O sea, creo que hay un poco de ese tipo de barreras, pero vamos a temas un poco más profundos. Yo creo que dentro de las barreras externas todavía está el hecho de no valorar la diferencia, lo que las mujeres tenemos para traer y la gran complementariedad que hacemos con el hombre. Y que todavía ni mujeres ni hombres entiendan que hombre más mujer no es 1 más 1, 2, es 1 más 1, 3. Hay una complementariedad impresionante. Yo pude trabajar casi 10 años en una sociedad donde éramos casi mitad hombres, mitad mujeres, y las charlas de estrategia, las charlas de gestión de talento eran riquísimas porque se veía perfectamente la complementariedad, cómo la mujer traía todos los distintos aspectos que a lo mejor el hombre no los lograba visualizar, y el hombre traía la asertividad del punto y del avance. O sea, era muy notorio. Creo que esa es una gran barrera. Y la última es, creo que también las mujeres, una de las cosas que traemos a la mesa es, tenemos una capacidad de percepción muy alta, de sensibilidad muy alta, que ahí voy a hacer un paréntesis. Una subbarrera dentro de esta barrera es la confusión que hay entre la sensibilidad y la vulnerabilidad o debilidad.
O sea, el hecho de que nosotras derramamos una lágrima y se malinterpreta siempre, cuando eso en realidad es riqueza, esa sensibilidad que habla de un aparato de percepción enorme y que no está siendo aprovechado. Entonces, esa es una gran barrera, el no entender que las mujeres tenemos un aparato de percepción muy grande, confundir la sensibilidad con debilidad y no aprovecharlo. Entonces, bueno, como ven, hay muchísimo para trabajar dentro de nosotras mismas y en la sociedad, ¿no? No sé si contesté, Caro, o me fui por las ramas. No, sí, la verdad que sacaste un montón de temas que muchas veces charlamos y es clave. O sea, el hecho, lo de la lágrima, ¿no? Que como siempre se ve como un signo de debilidad y como yo ni loca lloraría delante de un grupo porque creo que se ve de esa manera y esa barrera es súper fuerte porque una tiene que mostrar fortaleza. Y no se ve muchas veces así, y por eso me parece bueno el mensaje de que nosotras sumamos y no por eso nos tenemos que parecer al sexo masculino, sino que el 1 más 1, 3, porque entre todos vamos a hacer algo diferente. Así que por eso nosotras apostamos a tener grupos más diversos y trabajar, bueno, nosotras trabajamos bastante, hombres y mujeres, y queríamos que el grupo que, bueno, acá este webcast lo van a ver ambos sexos, ¿no? No solo, no solo se distribuye a la red, sino a todo igual. Así que tu mensaje y tu experiencia nos sumaba un montón. No, y está buenísimo no querernos parecer a los hombres. Los hombres son maravillosos, pero nosotras también, y me parece que no tenemos que parecernos. Yo que soy la más grande de este grupo, que estamos acá en este webcast, yo lo veo en un detalle. Cuando yo egresé de Harvard, me acuerdo, y empecé a trabajar, era buscar, a mí me daban feedback de usar colores neutros, no usar colores en las uñas, pelos, recogido poco maquillaje. La evolución que hemos tenido desde ese entonces a hoy, o sea, realmente es impresionante y tenemos que seguir en ese camino, porque es lo que yo digo, hay mucha riqueza en la diferencia. Entonces, si hay tanta riqueza en la diferencia, no tratemos de emular a los hombres. Primero, porque no nos va a salir, porque al hombre le sale mucho mejor ser hombre que a nosotras. Y segundo, porque hay mucha riqueza en esa complementariedad. Buenísimo, buenísimo. Lau, yo quería aprovechar, hablaste mucho de autoconocimiento, ¿no? Y de esto de alinear nuestro desarrollo profesional con nuestras metas, con nuestros valores, es lo que nos hace sentir bien, ¿no? Pero qué difícil es conocernos, mirar para adentro, reflexionar sobre nosotros. Yo creo que todavía, bueno, tanto yo como otros estamos en ese camino, y lo que me gustaría, vos comentaste que cuando hablamos de lo que era la Laura de antes a lo que era la Laura de ahora, dijiste afianzar lo que sabías de vos. ¿Qué nos recomendás a nosotras para trabajar en el autoconocimiento, en conocernos más? ¿Qué podemos hacer? Lo primero es entender qué quieren obtener del autoconocimiento. Porque ahora todo el mundo habla del autoconocimiento. Yo la verdad lo descubrí a la palabra hace 15 años, no sabía de su existencia. Y mis socios hablaban mucho del autoconocimiento, seguimos una metodología, etcétera, en esa época. Pero el autoconocimiento es qué quiero lograr, ¿no? Entonces, primero ser bien conscientes de para qué quiero conocerme. Entonces, en mi caso, el autoconocimiento a mí me ayuda, y no hablo en pasado, porque eso lo estoy viviendo hoy, a saber qué quiero. Y cuando digo qué quiero, estoy hablando un poco de cuál es mi propósito, qué necesito para funcionar bien. Es fundamental, desde lo más chiquito a lo más grande. Necesito comer. Yo si no como, me pongo de mal humor y no puedo trabajar, literal. Literal. Y ya saben, mis equipos, cuando yo trabajaba en consultoría con mis equipos decían, consigan algo, algo para Laura, una galletita, porque se me empezaban a volar los pájaros. Pero desde lo ¿qué necesito? Hasta lo más profundo.
¿Qué necesito? ¿Qué tipo de vida familiar yo necesito para funcionar bien? Porque obviamente el autoconocimiento estaba totalmente focalizado en mejora de desempeño profesional, ¿no? Entonces era, ¿qué necesito desde lo familiar para poder desenvolverme bien? Porque si hay una relación directa y proporcional que yo no puedo entender que todavía algo que es tan sencillo parezca tan difícil de implementar, es que la gente feliz trabaja más y mejor. Eso es así. Entonces, es un win-win para la empresa y para uno. Uno tiene que decir qué necesita y decírselo a la empresa, y la empresa a ver si puede adaptarse a la necesidad de uno para que uno pueda trabajar mejor. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué puntos necesito desarrollar? ¿Dónde estoy con capacidad, con posibilidad de mejorar? ¿Qué puntos fuertes tengo que puedo apalancar? O sea, yo descubrí muchísimas cosas de mí que no me gustaron en este proceso, sobre las que vengo trabajando y trabajando. Pero también descubrí un montón de cosas que no sabía que tenía como activo. Y eso también fue un descubrimiento maravilloso, ¿no? No me gustó nada descubrir lo que no me gustaba, pero estuvo bueno también descubrir que había cosas de mí que yo no sabía que tenía y que realmente estoy aprovechando mucho. Entonces, primero eso, Vero, ¿para qué quiero ese autoconocimiento y qué quiero sacar de él? El segundo es tener la convicción total de que es un camino infinito. Nunca llego al nivel ni voy a llegar, ni nadie va a llegar al nivel de autoconocimiento, decir, ya está, ya me conozco. Por dos motivos. Uno, porque somos infinitos en recursos y en puntos. Y segundo, porque la vida va cambiando y uno va cambiando. Entonces, lo que pensabas que sabías de vos, a lo mejor cambió. Lo vimos en la primera pregunta, yo cambié un montón. Con lo cual las necesidades que yo tenía hace 30 años no son las que tengo ahora. Los puntos de desarrollo que tenía hace 30 años no son los que tengo. Seguramente mejoré varios de esos puntos, pero me surgieron nuevos. Entonces es un proceso never ending. Y un tip es, cuando uno siente que, ay, bien, trabajé, mejoré, estoy bárbaro, es que ya estoy listo para dar un salto cuántico y arrancar de vuelta. Si no lo hago, voy a entrar en decadencia. Entonces, cuando uno empieza a sentir olor a estoy satisfecho conmigo, qué bueno todo lo que logré, ya estoy casi a punto caramelo, es hora de abrir los ojos porque se viene un salto, tengo que trabajar en algo que me eleve un escalón, porque si no voy a entrar a caer en decadencia. Entonces, esto es un proceso, tomar conciencia de eso. Tercero, yo recomiendo mucho el no hacerlo solos. O sea, para mí, así como me gusta jugar al tenis, y yo busco herramientas constantemente, desde talleres, coaching, puede ser terapia, cada uno va buscando las herramientas, hay un montón de herramientas, y más hoy en día, donde este tema se ha puesto arriba de la mesa. Entonces, yo la verdad que sugiero fuertemente no hacerlo solos. Y aunque parezca mentira, ayuda muchísimo nuestros equipos de trabajo en el autoconocimiento. Lo que yo aprendí de hacer 360 cada 15 días en mis equipos de proyecto fueron regalos y regalos de feedback que me ayudaron un montón en ese proceso. Entonces, en tratar de no hacerlo solos. Eso te diría que serían los 3 tips. Buenísimo, Lau, excelente. Sí, aparte nosotros lo que nos pasa... decile. No, lo que sí iba a pasar, así que redondea vos, tranquila. Sí, tenía otra preconsulta, así que... No, que un poco lo que decía Lau, que es clave esto y que nosotros, la verdad que el tema de que el equipo de trabajo nos dé feedback nos ayuda a también entender otras oportunidades de mejora que no ven los que nos lideran a nosotros, nuestros jefes, sino que ven los chicos con los que estamos trabajando todos los días. Y la verdad que esa es una fuente invaluable de conocimiento y en hacer esa mejora, digamos, en la diaria, ¿no? Con lo cual tenemos que también nosotros trabajar en pedirlo y un poco en pedirlo sin vergüenza, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que uno tiene miedo de mostrar alguna, que parece que estamos mostrando debilidad, no, pero como decías vos, Lau, conocernos mejor hace que también seamos mejor. Con lo cual no está mal, creo que tenemos que entender que no está mal preguntar cómo estamos, qué tenemos que mejorar, qué les pareció, qué opinan, para también nosotros
eso nos sirva como oportunidad de mejora y ser un poquito mejor al otro día, ¿no? Con otro equipo. Así que, no, buenísimo, Lau, me encantó. Es invaluable. O sea, han sido grandes maestros mis analistas, grandes maestros. Y es lo que más extraño de la época donde yo trabajaba así en la trinchera con mis equipos, porque eso es riquísimo. No es fácil recibir feedback negativo, no a todos nos gusta, no es sencillo, pero mucho más difícil es darlo. Entonces es un verdadero regalo y hay que tomarlo con naturalidad y no tomarlo a nivel personal. O sea, el feedback siempre hay que objetivizarlo, eso es algo que yo aprendí. O sea, nunca hablar de quién la persona es, sino de una situación en particular y cómo se desempeñó ante esa situación. ¿Qué hizo? No, ¿qué es? O quién es. Eso objetiviza y le da un sentimiento de, bueno, hoy de temporalidad, ¿no? Bueno, esto que sucedió así puede cambiar y va a cambiar, porque fue sobre una situación determinada, una forma de desempeño o performance determinada. No me dejen hablar de los 360 no. porque... Yo quería volver un poco de lo que habías mencionado en la pregunta anterior acerca de cómo nos costaba crear redes de contactos, de hacer networking y de crear nuestra marca personal. Y quería saber si de vos eso se te había dado naturalmente o cómo creaste tu red de contactos, cómo saliste al spotlight, si te hiciste conocida, si te ayudaron otras personas, si ciertas herramientas o quizás fue algo que naturalmente se te fue dando con suerte, pero quería consultarte un poco de eso. Mira, de muy chica, y cuando digo muy chica tenía 25 años, tomé total conciencia de la importancia del networking. Eso para mí fue una bendición, porque no todo el mundo se da cuenta tan pronto. Y me ayudó, o sea, ¿por qué? Porque tuve una situación de sentirme, de dilema de prisionero, y sentirme muy sola, claro, muy joven, con poca experiencia, recién llegada de Harvard, y dije, ¿a quién llamo? ¿A quién le puedo pedir un consejo? Y dije, esto a mí no me puede volver a pasar. Tenía una sola persona, y lo llamé, y se me ocurrió pedirle, pero me acuerdo como hoy, decirle, ¿no me darías contacto de una o dos personas más que pienses que me pueden ayudar a hablar sobre este tema? Sí, encantado, una persona muy senior era. Me dio 2 contactos. Tuve esas 2 reuniones. Le pedí exactamente lo mismo a esas 2 personas. Y así generé mis primeros 6, 8 contactos. Y me dio una sensación de libertad. Fue como, ya no estoy más sola. Hay una red. Cualquier cosa, si tengo algún problema, puedo llamar a esta persona, me va a ayudar a pensar o me puede ayudar a conseguir trabajo en el futuro. Y a partir de ahí entré a valorar cada contacto y cada vínculo como oro. Y los vínculos son como la sopa, o sea, o lo tomás o se enfría, los tenés que mantener calientes todo el tiempo. Entonces, aprendí a ir generando vínculos y mantenerlos en el tiempo. Y tengo vínculos con gente y armé una red lindísima y que considero que es uno de mis activos más preciados, porque recibí tanto, esta gente no tenía ninguna obligación de recibir a una chica de 25 años y dar una hora de su tiempo, gente súper senior, para hablar conmigo. Y lo hicieron totalmente desinteresados. Ahora que yo tengo esa posibilidad, siento lo gratificante que es. Entonces, uno tiene que dar sin esperar recibir, pero después termina recibiendo por todos lados, porque en el dar recibís y después el círculo vuelve. Entonces, para mí, el tema de generar la red fue algo que siempre tuve muy consciente y que cuido mucho y la que le dedico tiempo, y para mí forma parte de mi vida profesional el dedicarle tiempo al networking. Y para mí es, porque no sé por qué lo trivializamos tanto las mujeres, lo trivializamos, y es la posibilidad de generar vínculos de confianza fuera de lo que es trabajar. ¿Cómo vamos a hacer para conocernos si no empezamos a tener interacción fuera del ámbito de trabajo? Entonces, yo le doy mucho valor a eso, le invierto mucho tiempo
creo que se crean círculos virtuosos. Valoro mucho lo que yo llamo los conectores, esas personas que son nodos de conexión que te pueden conectar con otros, y son redes que me han servido, pero para 1.000.000 de cosas, y que las he apalancado para dar servicio al otro. Entonces, a veces me llaman pidiendo, ¿no conoces a alguien con este perfil que está necesitando, que estoy necesitando para mi empresa? Y yo conozco ex consultores que sé que estaban buscando trabajo y conecté. ¡Ay, da un placer enorme! Y se genera valor constantemente de estar fomentando estos vínculos de confianza. Lo que sí es importante es que sean vínculos verdaderos. O sea, esa es la clave. La forma que un vínculo perdura es si es verdadero. O sea, si yo estoy ahí, no porque te quiero sacar una ventaja solamente por interés, sino porque realmente quiero construir un vínculo de confianza y que vos sepas que si me necesitas estoy, y yo saber que si te necesito estás. De eso se trata el networking. Y lo valoro, para mí es un activo enorme, pero encarado desde ahí, ¿no? Desde vínculo verdadero y generación de confianza genuina. Y eso solamente se puede lograr con inversión de tiempo. Es FaceTime, es interfase, es intercambio, es vernos y vernos y vernos, y que se va solidificando a través de los años y se va multiplicando. Y después los círculos empiezan a tocarse. Es maravilloso. Entonces, es algo que podemos aprender muchísimo de nuestros maestros los hombres. O sea, los hombres son grandes maestros de esto. Por favor, chicas, no se enojen si alguien deja de hacer un trabajo por irse a almorzar con alguien que conoce. Está trabajando también. Está generando valor. Ah, no, pero no se quedó haciendo el spreadsheet, se fue a almorzar. Perfecto. Anda a almorzar vos también y dejá de hacer el spreadsheet y anda a almorzar y conocer a alguien que seguramente podés empezar un vínculo de por vida con esa persona. Entonces, aprendamos a hacerlo, miremos mucho a los hombres como lo hacen, aprendamos de ellos, lo hacen muy, muy bien. Entonces, eso. Es que justamente vos sabés que yo creo que ahí está el sentido de por qué quizás muchas veces no le damos valor al networking y al salir de la oficina, al dejar de hacer nuestro trabajo. Porque creo que lo vemos como que no es un trabajo, que no es parte de nuestro trabajo, ¿no? Y de desarrollar relaciones y ir a almorzar con un cliente es parte del trabajo, pero nosotros no lo asumimos quizás muchas veces como un aspecto más de nuestro rol. No está en nuestra descripción de rol, quizás, que tengas que ir ¿no? Es una contradicción, porque es darnos un... ¿En qué sentido? Claro. Las mujeres tenemos, pero muchísimos recursos para generar vínculos. Muchísimos. Sí. Entonces, que realmente no estemos usando ese talento al servicio de para quién estamos trabajando, no tiene sentido. Entonces, es eso, y va un poquito, ¿se acuerdan con la barrera interna que yo decía que, viste, hard work es para nosotras, viste? No, solo trabajar solo. Y como un almuerzo puede ser algo placentero, no le damos tanto valor. Porque no debería haber tanto placer en el trabajo. ¿Y quién dijo eso? ¿Y dónde está escrito? Es más, cuando más placer sentimos en lo que hacemos, mejor lo hacemos. Entonces, ¿por qué tiene que ser todo de cal y ninguna de arena? Es una cosa que, esas son las barreras internas que tenemos nosotras. Y que sentimos culpa si de pronto la estamos pasando bien en el trabajo. O si sentimos, uy, no, hoy me pasé, perdí 2 horas almorzando con el cliente. A lo mejor gracias a ese almuerzo te conoció más como persona. La vida misma lo que cuenta. Te compra un proyecto en 2 años. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Tendría, 2 horas, no, tendría que haberla cortado antes, porque ahora me atrasé con la entrega. Claro. Levantémonos un poquito más comí rápido, me cayó mal, no disfruté lo que comí y encima estaba pensando en otra cosa. Esa es otra. Estar presente. Cuando uno genera networking, tiene que ser consciente de lo que está haciendo. No es to comply with. O sea, estoy presente.
Te estoy escuchando, mi atención total está en vos, no estoy pensando en lo que dejé de hacer y lo que tengo que hacer cuando vuelvo, y más vale que, no sé, me pido postre o no me pido postre, porque si no voy a estar 15, 20 minutos más. Chicas, pensamos así, es así. Entonces, estamos presentes. Yo les puedo asegurar que a los hombres no les pasa eso, y tienen ganas de tomarse el café, se lo toman. Pero, ¿y qué pasa? Ahí no se creó el vínculo, porque el que está enfrente no es tonto y se da cuenta si uno está conectado o no. No crean que nos salimos con la nuestra. Tal cual, es así, coincido plenamente en lo que estás diciendo. Y es un ejercicio también, para nosotros es un ejercicio de desarrollo, ¿no? Que a lo mejor a los hombres les sale ya más naturalmente. Pero un poco... perdón, Lore, solo sí, el desarrollo nuestro es simplemente cambiar el chip y valorarlo, porque nos va a salir. Si cambiamos el chip, nos sale. No tenemos que trabajar en que nos salga, en cómo hacerlo, sino en que salga. Exacto, sí, sí. Un poco como para ir redondeando la charla, la verdad que nos quedaríamos horas hablando, ya te lo dije varias veces. A mí me gustaría, como esta charla está muy relacionada con la inspiración, inspirar a nuestros líderes, inspirar a nuestros profesionales, a mí me gustaría que nos dejes algunas recomendaciones o qué sugerencias vos harías para todos los que lideramos, y sobre todo las nuevas generaciones de líderes, para trabajar, ¿no? Que en temas de inspirar a los demás, hablaste del propósito, y esto está muy relacionado con inspirar, pero muchas veces no sabemos cómo inspirar, muchas veces decimos, es tan abstracto esto de inspirar, que se habla mucho, pero quizás no se visualiza cómo hacerlo. Entonces, me gustaría que nos dejes qué recomendaciones vos haces a los nuevos líderes de EY para recorrer este camino de liderazgo transformador e inspirar más a los equipos. El primer, digamos así, como tips, el primer punto, si vos querés liderar, tenés que reconocer que estás liderando a otra persona o a otras personas. Y para poder inspirar a esas personas, tenés que conocer qué los inspira. Y para conocer qué los inspira, necesitas conocerlos. Entonces, primero conozcamos a nuestra gente. Veamos qué necesitan, quiénes son. Invertamos tiempo en conocerlos, en bajar las barreras de lejanía, en ser cercanos a nuestros equipos. Yo, por eso es que tengo bastante problema con las compañías muy jerárquicas, porque cuanto más lejos está la autoridad del equipo, más lejano está el entender cómo es la mejor forma de inspirar a esta gente. Entonces, hay que ser cercanos, hay que bajar al llano y hay que estar con la gente y escucharla mucho, hablar menos y escuchar mucho. Se aprende un montón, y se aprende para ver por dónde están los problemas, cómo hago para gestionar los cambios, hacer los cambios que se necesiten. Entonces, primero eso, reconocer que yo no puedo liderar en modo burbuja. Yo tengo que liderar rompiendo esa burbuja y acercándome a conocer a quien lidero. El segundo punto es estar siempre conectado con la esencia y con ese propósito o con ese qué es lo que yo quiero dejar como líder. Y esa conexión tiene que ser, aunque sea como dije antes, 1 minutito por día. Recordarla. Salir del automático, salir del piloto automático, aunque menos sea 2 minutos por día. Y reconectar. Porque la tentación de estar en piloto automático cuando trabajamos muy intensamente es altísima. Entonces, ese es un segundo punto. El tercero es no abandonar nunca el autoconocimiento, porque un buen líder necesita trabajar en su propia evolución constantemente, porque además de todo, somos ejemplo. Y todo el mundo nos mira. Entonces, ¿cómo no vamos a trabajar en nosotros? Entonces, eso sépanlo siempre, líderes de este mundo. Necesitamos trabajar en nosotros todo el tiempo y ser cada vez mejor. Se lo debemos a los equipos que lideramos. O sea, somos los primeros que tenemos que trabajar sobre nuestros defectos. Los primeros. Otra cosa es estar muy
atentos a la realidad. ¿Por qué? Porque los líderes necesitamos, y más en estos tiempos, ajustarnos, flexibilizar, adaptar constantemente y cada vez más rápidamente. Y si yo estoy muy lejano a la realidad, no lo voy a poder hacer. Entonces necesito leer la realidad rápidamente y estar muy cercano a eso. Y no enamorarme de mis ideas cuando la realidad va para un lado y mis ideas iban para el otro, pero qué buenas que estaban, bueno, pero ya no se adaptan a lo que se está necesitando en este momento. Entonces, ese cross-check hay que hacerlo constantemente y ajustar y ajustar. Y después, no olvidarnos que para liderar necesitamos inspirar. Entonces, creo que con eso ya tenemos las manos llenas como para tratar de movilizar y de llevar a los equipos hacia un objetivo que en cierta manera es el objetivo de la empresa, y los líderes que, como yo, que aparte de los objetivos de la empresa tenemos un objetivo adicional, poder dejar una herencia positiva en la gente con la que trabajamos. Buenísimo. Buenísimo. Laura, la charla ha sido apasionante. Yo personalmente, la verdad, me inspiró bastante escucharte y escucharlas en este intercambio. Fuimos recorriendo muchos temas, parte del diagnóstico que vos hiciste durante tu carrera, parte de los tips que nos dejás para tratar de afrontar este mundo cambiante. Yo anoté algunos para el cierre que me parecieron importantes en el día a día. El tema del propósito de por qué o para quién lo hacemos, cuál es la herencia, por qué vamos a hacer todo lo que vamos a hacer en el día a día y qué vamos a dejarles. El tema de la Matrix y cómo nos conectamos y ese desafío de estar y conectarnos con nuestra esencia, me pareció muy fuerte porque muchas veces nos enfocamos en el hacer y no en el pensar o en el disfrutar, y conectarnos con eso también suma. Y vos recorriste algún momento los estereotipos y las barreras, y ahí cuando hablabas de complementariedad me pareció maravilloso porque es el valor que se pierde. Es cómo se puede crear juntos y cómo se pueden complementar las habilidades y capacidades. Y por último, la parte de la red y los vínculos que hay que generar y hay que nutrirlos, alimentarlos y estar presentes es muy importante en este mundo en donde las complejidades a lo mejor requieren soluciones nuevas, innovadoras y distintas, y a veces esa solución está en un lugar que es parte de tu red o que puedes crear con tu red. Así que yo les quería agradecer a todos por el tiempo, a todos los participantes, a los integrantes de la red por el trabajo que están haciendo, que es muy bueno, es muy importante, es un tema que nos inspira, nos motiva y nos moviliza. Es realmente importante el tema. Y a vos, Laura, por compartir este momento, para nosotros fue un lujo de tener esta charla donde claramente si dejamos el micrófono abierto vamos a hablar durante horas, y habernos compartido tu experiencia y tu camino, que me pareció buenísimo, así que muchísimas gracias. Y espero que todos estén muy bien y que hayamos inspirado a partir de esta charla. La agradecida soy yo. Un abrazo a todos. Gracias, Laura. Gracias, Lau. Gracias, Lau. Chao.